Una joven enfermera bañaba a un millonario en coma. Pero cuando él despertó, de repente algo milagroso sucedió. Las luces fluorescentes del Hospital Privado San Ángel zumbaban suavemente mientras Ana Ramírez caminaba por los pasillos blancos e impecables. Llevaba casi 2 años como enfermera aquí, pero hoy se sentía diferente. En el momento en que recibió la inesperada llamada a la oficina del doctor Morales, el jefe de neurología, una extraña sensación se instaló en su pecho. Había hecho algo mal. La iban a transferir. Respiró hondo antes de tocar la pulida puerta de caoba. ¡Adelante! Al entrar encontró al doctor Morales de pie junto a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda, su habitual mirada aguda fija en el horizonte de la Ciudad de México. Su oficina olía a antiséptico estéril y a cuero caro, y la atmósfera era más pesada de lo habitual. Ana, dijo él, volviéndose finalmente hacia ella, su voz era mesurada, seria. Tenemos un paciente que requiere cuidados especiales, pero este trabajo no es para los débiles de corazón. Las cejas de Ana se fruncieron. No es para los débiles de corazón. ¿Qué clase de paciente?, preguntó con cautela. El doctor Morales la estudió por un momento antes de señalar un grueso expediente médico sobre su escritorio. Alejandro Montenegro, dijo. A Ana se le cortó la respiración. Alejandro Montenegro. El Alejandro Montenegro, incluso si no hubiera reconocido el nombre de inmediato la portada del expediente, lo decía todo un recorte de periódico en blanco y negro de un horrible accidente de coche de hacía un año. El multimillonario más joven de la ciudad había sufrido un devastador accidente. Su auto deportivo se había salido de un puente en medio de la noche, dejándolo en coma desde entonces. Su nombre había dominado los titulares: Alejandro Montenegro, el despiadado e intocable CEO de Empresas Montenegro, el hombre que construyó un imperio con solo 32 años. Ahora no era más que un fantasma atrapado en su propio cuerpo. Su familia rara vez lo visita, continuó el doctor Morales, y la mayoría del personal médico simplemente hace sus rondas por obligación. Pero Alejandro Montenegro necesita a alguien dedicado, a alguien que realmente se preocupe. Ana se mordió el labio. Podía oír la vacilación en su voz. ¿Y usted cree que esa persona soy yo? El doctor Morales asintió. Así es. Ana respiró lentamente. Era una tarea abrumadora cuidar de un hombre que podría no despertar nunca, un hombre cuya riqueza y poder una vez dictaron las vidas de miles. Pero en el fondo supo su respuesta incluso antes de hablar. Lo haré. Los labios del doctor Morales se apretaron en una delgada línea, pero había un brillo de aprobación en sus ojos. Bien, tu turno comienza esta noche. La suite privada, en el último piso del hospital, se sentía inquietantemente silenciosa cuando Ana entró. A diferencia de la fría esterilidad de las otras habitaciones de pacientes, esta estaba diseñada para el lujo, un diseño espacioso, candelabros, tenues muebles de roble oscuro, y en el centro de todo yacía Alejandro Montenegro. Se le cortó el aliento al verlo. A pesar de los tubos, las máquinas que lo mantenían con vida y la quietud de su cuerpo, era hermoso. Una mandíbula fuerte, pestañas oscuras contra su piel pálida, hombros anchos visibles bajo la bata de hospital. Si no fuera por la quietud sin vida, podría haber pasado fácilmente por un hombre simplemente durmiendo. Pero este no era un sueño ordinario. Este era un hombre atrapado en un silencio interminable. Ana tragó saliva y se acercó ajustando su goteo intravenoso antes de alcanzar el paño tibio preparado para él. Dudó solo un segundo antes de presionarlo suavemente contra su piel. En el momento en que lo tocó, un extraño escalofrío recorrió su espina dorsal, una sensación que no podía explicar. Como si él pudiera sentirla allí, como si en algún lugar en las profundidades de su inconsciencia
él lo supiera. Un suave bip del monitor cardíaco llenó el silencio constante y rítmico. Ana se sacudió la extraña sensación y continuó su trabajo, limpiando cuidadosamente sus brazos, su pecho, asegurándose de que su cuerpo permaneciera limpio y cuidado. «Supongo que no tienes voz ni voto en esto, ¿eh?», murmuró casi para sí misma. «Silencio. Tomaré eso como un no». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios a pesar de sí misma. Los días se convirtieron en una rutina. Cada mañana y cada noche, Ana lo bañaba, cambiaba sus sábanas, monitoreaba sus signos vitales. Pero pronto no se trataba solo de cuidados médicos. Se encontró hablándole, contándole historias sobre su día, sobre el mundo fuera de su ventana. «Deberías ver la comida de la cafetería, Alejandro, es trágica. Incluso para un multimillonario, dudo que la sobrevivirías». Silencio. «Ni siquiera sé por qué te estoy hablando. Quizás solo me gusta el sonido de mi propia voz». Silencio. «O quizás realmente estás escuchando». El monitor cardíaco sonaba constantemente como si le respondiera, y quizás, solo quizás, él lo estaba. Ana tarareaba suavemente mientras sumergía un paño limpio en el agua tibia. La quietud estéril de la suite privada de Alejandro en el hospital era algo a lo que se había acostumbrado con las semanas. El constante bip del monitor cardíaco, el leve zumbido del goteo intravenoso, todo era parte del fondo ahora. Se inclinó sobre la cama, limpiando cuidadosamente el rostro de Alejandro, sus dedos suaves pero precisos. «¿Sabes?», dijo con voz ligera, «leí en alguna parte que las personas en coma todavía pueden oír cosas. Así que técnicamente eres el peor oyente que he conocido». Ninguna respuesta, por supuesto. Suspiró negando con la cabeza. «Está bien, ya estoy acostumbrada a hablar sola». Se movió para limpiar la curva de su mandíbula cuando un ligero movimiento se le cortó la respiración. Lo había imaginado. Se quedó helada mirando su mano. Nada. Los dedos yacían inmóviles contra las sábanas blancas y crujientes. Ana soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «Genial ahora, estoy alucinando. Quizás soy yo la que necesita una cama de hospital». Pero la inquietud persistió y en los días siguientes volvió a suceder. La segunda vez estaba ajustando su almohada. No estaba mirando cuando lo sintió la más leve presión contra su muñeca. Su cabeza se giró bruscamente. La mano de Alejandro se había movido solo una fracción de pulgada, pero lo suficiente para que su estómago diera un vuelco. Alejandro susurró apenas dándose cuenta de que había dicho su nombre. Silencio. El mismo rítmico bip, bip, bip del monitor. Puso su mano sobre la de él, sintiendo su calor, su quietud, su potencial movimiento. Nada. Estaba imaginando cosas o algo estaba cambiando. Ana no pudo quitarse la sensación de encima, así que se lo informó al doctor Morales. Se movió el doctor, arqueó una ceja escéptica. «Eso creo», admitió Ana. «Al principio pensé que lo había imaginado, pero sigue sucediendo». Sus dedos se contraen, su mano se mueve ligeramente. «Es pequeño, pero está ahí». El doctor Morales se reclinó en su silla pensativo. «Haremos pruebas», dijo finalmente, «pero no te hagas demasiadas ilusiones, Ana. Podrían ser solo espasmos musculares reflejos». Ana asintió, pero en el fondo no lo creía. Sentía que algo estaba sucediendo. Y cuando llegaron los resultados de las pruebas, no se sorprendió. «Hay un aumento de la actividad cerebral», le dijo el doctor Morales. «Sus respuestas neurológicas son más fuertes que antes. Su corazón dio un vuelco. Entonces está despertando». El doctor Morales dudó.
No necesariamente, podría significar cualquier cosa, pero es una buena señal. No era la respuesta que quería, pero era suficiente. Esa noche, mientras se sentaba junto a su cama, Ana se encontró hablando con Alejandro más de lo habitual. No sé si puedes oírme, pero algo me dice que sí, murmuró. Miró su rostro, sus rasgos fuertes, aún inmóviles, pero por primera vez sintió que no estaba sola en la habitación. Así que habló. Le contó sobre su día, sobre los pacientes que la frustraban, sobre el doctor grosero del tercer piso que siempre le robaba el café. Le contó sobre su infancia, sobre el pequeño pueblo en el que creció, sobre cómo siempre soñó con ser enfermera. Y mientras hablaba, no se dio cuenta de que en lo profundo del silencio de su coma Alejandro estaba escuchando. El sol de la mañana se filtraba por las grandes ventanas de la habitación del hospital, arrojando un cálido resplandor sobre la forma inmóvil de Alejandro Montenegro. El bip del monitor cardíaco llenaba el silencio constante y rítmico tal como lo había estado durante el último año. Ana estaba de pie junto a la cama arremangándose. Este era solo otro día, otro baño de rutina, otra ronda de hablar con alguien que podría no responderle nunca. Sumergió un paño tibio en el recipiente, lo escurrió y comenzó a limpiar suavemente el pecho de Alejandro, sus movimientos precisos y cuidadosos. ¿Sabes? Alejandro murmuró sonriendo levemente. Estaba pensando en tener un perro. Necesito a alguien que me escuche y que no se quede ahí tirado ignorándome todo el día. Silencio. Ella suspiró. De acuerdo, qué grosero. Solo estaba conversando. Le alcanzó el brazo, pasando el paño por su piel, sus dedos, rozando su muñeca. Y entonces los dedos de él se apretaron alrededor de su muñeca. Ana se congeló un agudo aliento, se atascó en su garganta mientras miraba su mano. La presión no era mucha, suave, débil, vacilante, pero estaba ahí. Dios mío. Su corazón latía violentamente, su pulso resonaba en sus oídos. Quería creer que era solo otro reflejo, otra contracción sin sentido, pero no lo era, porque entonces los ojos de Alejandro se abrieron de golpe. Por un momento Ana no pudo moverse, ni respirar, ni pensar. Había pasado meses mirando esos párpados cerrados, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier parpadeo de vida. Y ahora esos profundos ojos azul océano la miraban directamente. Estaban confundidos, desenfocados, vulnerables, pero vivos. Los labios secos de Alejandro se separaron. Su voz era ronca, apenas un susurro, pero era real. ¿Dónde? Todo el cuerpo de Ana se tensó, sus rodillas casi se doblaron, su aliento atrapado entre la incredulidad y el pánico puro. Él habló. Él despertó. Lo imposible acababa de suceder. Apenas se dio cuenta de que el recipiente de agua se le escapaba de las manos salpicando el impecable suelo blanco mientras retrocedía tambaleándose. Dios mío. Sus instintos se activaron. Se dio la vuelta y golpeó con la mano el botón de emergencia en la pared. Una fuerte alarma sonó por el pasillo. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y un equipo de médicos y enfermeras entró corriendo, liderado por el doctor Morales. ¿Qué pasó?, exigió el doctor Morales mientras se acercaba a la cama, ya revisando los signos vitales de Alejandro. La voz de Ana temblaba. Él me agarró la mano. Abrió los ojos. Él. Volvió a mirar a Alejandro, todavía incapaz de creer lo que estaba viendo. Su pecho subía y bajaba temblorosamente, sus ojos recorrían la habitación como si intentara reconstruir dónde estaba, qué estaba sucediendo. No estaba completamente consciente todavía, no, pero estaba aquí. La expresión del doctor Morales pasó del shock a la acción. Tráigame un equipo de neurología ahora.
Las enfermeras se apresuraron, las voces se superponían con incredulidad mientras se apresuraban a realizar pruebas. La habitación era un torbellino de movimiento, pero Ana no podía apartar la vista de Alejandro. Entonces, como si sintiera su mirada, sus ojos encontraron los de ella de nuevo, y esta vez no apartó la vista. Todo sucedía tan rápido. Los médicos le hacían preguntas, le apuntaban con luces a las pupilas, probaban sus funciones motoras. Pero a pesar de todo, la mirada de Alejandro seguía volviendo a Ana. Ella se adelantó vacilante, tragando saliva. Alejandro susurró: ¿recuerdas algo? Él la miró parpadeando lentamente. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces sus dedos se contrajeron de nuevo, y antes de que ella pudiera reaccionar, él buscó su mano. Débilmente, lentamente, pero deliberadamente. Su mano se cerró alrededor de la de ella, su agarre frágil pero firme, como si siempre la hubiera conocido. A Ana se le cortó el aliento. El doctor Morales levantó la vista bruscamente. Alejandro, ¿sabes quién es ella? Alejandro no respondió de inmediato. Frunció el ceño, su mirada nunca se apartó de Ana. No lo sé, murmuró su voz áspera por meses de desuso. Pero siento que debería. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, porque aunque Alejandro Montenegro no la recordaba algo en lo profundo de él, sí lo hacía. Los días posteriores al milagroso despertar de Alejandro estuvieron llenos de pruebas, terapia e interminables preguntas. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Físicamente estaba débil, pero mejorando. Sus músculos, rígidos por un año de inmovilidad, estaban recuperando fuerza a través de la rehabilitación. Pero mentalmente esa era otra historia. Alejandro no podía recordar nada sobre el accidente, y cuanto más lo presionaban para obtener detalles, más frustrado se ponía. Alejandro, intentémoslo de nuevo, dijo el doctor Morales durante una de sus sesiones. ¿Qué es lo último que recuerdas? Alejandro se frotó las sienes con expresión tensa. Yo no lo sé. Nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Alejandro exhaló bruscamente. Te lo dije, son solo pedazos destellos. Háblame de ellos. Un largo silencio. Entonces, Alejandro cerró los ojos frunciendo el ceño. Recuerdo una sensación, su voz era lenta e incierta, como si algo estuviera mal, como si estuviera en peligro. Ana, que había estado escuchando en silencio desde un lado, se puso rígida. Alejandro continuó apretando los dedos. Había una carretera, faros y luego nada, solo oscuridad. El doctor Morales suspiró. Es común que las víctimas de trauma bloqueen los recuerdos dolorosos. Puede que vuelva por sí solo, pero por ahora nos centraremos en la recuperación. Alejandro asintió, pero Ana pudo ver la frustración en su mandíbula apretada. Y en el fondo no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, incapaz de dejar de pensar en ello, Ana fue a los archivos del hospital. Había leído el expediente de Alejandro antes, pero esta vez revisó cada detalle con nuevos ojos. Y fue entonces cuando lo vio algo que se le había pasado por alto antes. El informe del equipo de reconstrucción del accidente indicaba que los frenos de Alejandro habían fallado. Fallado. No desgastados, no defectuosos, saboteados. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no fue solo un choque desafortunado. Alguien había querido a Alejandro muerto. Y él no tenía ni idea. Con una respiración temblorosa cerró el expediente. Necesitaba decírselo, porque si alguien había intentado matarlo una vez, podría volver a intentarlo. La recuperación de Alejandro avanzaba a una velocidad notable.
En solo unas pocas semanas había pasado de estar postrado en cama a sentarse a comer por su cuenta y hablar en frases completas. Ahora, con la ayuda de la fisioterapia, estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Y a través de todo, Ana estuvo allí. Cada paso, cada lucha, cada momento frustrante en el que quería rendirse, ella lo levantaba. No puedo hacer esto, murmuró Alejandro, agarrando firmemente las barras paralelas mientras intentaba levantarse. Sí puedes, dijo Ana con firmeza de pie a su lado. Ya has llegado hasta aquí, Alejandro. No te detengas ahora. Se volvió para mirarla con la respiración agitada. Ella no solo decía palabras para motivarlo, realmente creía en él. Y eso le hizo creer en sí mismo. Con una exhalación decidida, dio otro paso adelante. El rostro de Ana se iluminó. Eso es. Por primera vez desde que despertó, Alejandro sonrió. No por cortesía, no por obligación, sino porque por primera vez se sintió vivo de nuevo y sabía exactamente a quién agradecerle por eso. Ana no era como los demás. No lo trataba como un caso de caridad. No lo veía como un multimillonario atrapado en una cama de hospital. Lo veía simplemente como Alejandro y por eso se sentía atraído hacia ella. Cuando ella estaba en la habitación, el mundo se sentía más ligero. Cuando hablaba su voz, lo sacaba de la oscuridad que aún persistía en su mente. Y cada vez que lo tocaba una mano en su brazo para estabilizarlo, mientras caminaba ajustando su almohada, su piel hormigueaba con algo que no podía explicar. Una noche después de una sesión de terapia particularmente larga, Ana sugirió dar un paseo por el jardín del hospital. Un poco de aire fresco podría hacerte bien, dijo sonriendo. Alejandro aceptó, pero lo que no esperaba era lo diferente que se sentiría todo fuera de esas paredes del hospital. El aire fresco de la noche, el susurro de los árboles, la luna arrojando un suave resplandor sobre el mundo. Por primera vez, se sintió como una persona de nuevo. No un paciente, no un misterio con recuerdos perdidos, solo él mismo. Y a su lado, Ana. Caminaron lentamente Ana sosteniendo su brazo para apoyarlo. Al principio, Alejandro pensó que era solo parte de su trabajo, pero luego vio la forma en que sus dedos se demoraban en su muñeca, la forma en que lo miraba cuando pensaba que él no estaba mirando, la forma en que su respiración se entrecortaba ligeramente cada vez que se acercaba demasiado. Y de repente supo que ella también lo sentía. Esa atracción, esa conexión tácita entre ellos. Se detuvieron cerca de un pequeño banco de piedra a la luz de la luna proyectando sombras por el jardín. Alejandro se volvió para mirarla a su corazón, latiendo de forma irregular por una razón diferente esta vez. Ana abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, Alejandro tomó su mano. Sus labios se separaron con sorpresa, sus ojos buscando los de él. No recuerdo nada de mi vida antes de esto, admitió su voz baja. Pero sé una cosa con certeza. Ana tragó saliva. ¿Qué? Él apretó su agarre alrededor de sus dedos. Confío en ti. Las palabras eran simples, pero para él significaban todo. Y a juzgar por la forma en que a Ana se le cortó el aliento, la forma en que sus mejillas se sonrojaron bajo la luz de la luna, la forma en que no se apartó, ella lo entendió. Y por ahora eso era suficiente. La noche fue inquieta. Alejandro daba vueltas en su cama de hospital, su cuerpo todavía débil, pero su mente acelerada. Y entonces un destello, un estallido repentino de memoria, se abrió paso en su subconsciente como una presa que se rompe. La carretera estaba oscura, la lluvia caía a cántaros contra el parabrisas. Sus limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo. Alejandro agarró el volante con fuerza, su mente todavía nublada
por la reunión que acababa de dejar. Algo se sentía mal. Entonces, de la nada, unos faros brillantes se precipitaron hacia él. Un sedán negro se desvió hacia su carril a toda velocidad. Alejandro giró el volante, sus neumáticos derrapando en el pavimento resbaladizo. Los frenos no funcionaban. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba desesperadamente recuperar el control. Y justo antes del impacto, sus ojos se desviaron hacia el lado de la carretera. Una figura sombría estaba allí observando. Y luego la oscuridad. Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe, su respiración entrecortada e irregular. Su pulso se aceleró, el sudor se aferraba a su piel. El recuerdo había sido tan vívido, tan real. Y ahora sabía la verdad. Esto no fue un accidente. Alguien había intentado matarlo. Ana notó que algo andaba mal en el momento en que entró en su habitación a la mañana siguiente. Él era diferente. Su habitual sonrisa socarrona había desaparecido, su cuerpo estaba tenso, sus manos apretadas en puños. Alejandro preguntó, con cuidado, ¿qué pasa? Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella llenos de una nueva intensidad. Recordé algo. A Ana se le encogió el estómago. El accidente. Él asintió rígidamente. No fue un accidente, Ana. Alguien saboteó mis frenos. Y había un hombre parado al lado de la carretera, simplemente mirando mientras mi coche se estrellaba. Ana sintió escalofríos recorrer su espalda. Todo lo que había sospechado él lo acababa de confirmar. Pero la pregunta seguía siendo, ¿quién y por qué? Ana y Alejandro pasaron los siguientes días investigando más a fondo, revisando los archivos de Alejandro, los registros de la compañía y cualquier cosa que pudiera insinuar que alguien lo quería fuera del camino. Finalmente lo encontraron. Una transferencia financiera, una gran suma de dinero transferida solo unos días antes del accidente. El destinatario, un conocido criminal con un historial de orquestar accidentes simulados. Y el remitente Mateo Montenegro, el medio hermano de Alejandro. La revelación fue como un golpe. Fue él, susurró Alejandro agarrando el borde de la mesa. Mateo siempre había estado celoso. Siempre sintió que Alejandro era el favorito, el que heredó el legado de su padre, mientras él quedaba en la sombra. Y ahora había intentado borrar a Alejandro por completo. Ana sintió que se le encogía el corazón. Alejandro, él te quería muerto. La mandíbula de Alejandro se tensó. Y ahora me aseguraré de que pague. Esa noche, Alejandro y Ana organizaron un encuentro cara a cara con Mateo en un estudio con poca luz dentro de la mansión Montenegro. Mateo estaba recostado en un sillón de cuero haciendo girar un vaso de whisky mientras Alejandro y Ana entraban. ¡Vaya, vaya!, sonrió Mateo. ¡El muerto camina! Los ojos de Alejandro ardían de furia. ¿Por qué lo hiciste, Mateo? Mateo tomó un sorbo lento de su bebida. Ya sabes por qué. Ana dio un paso adelante. Intentaste matar a tu propio hermano. ¿Para qué dinero o poder? La sonrisa de Mateo se desvaneció. Por todo lo que debería haber sido mío, escupió. Siempre fuiste el niño de oro, el heredero al que le daban todo. Bueno, adivina que estaba cansado de esperar mi turno. Las manos de Alejandro se cerraron en puños, así que contrataste a alguien para sabotear mi coche. Mateo se rió fríamente. No pensé que sobrevivirías, pero oye, los milagros suceden, ¿verdad? Ana sintió que la rabia hervía dentro de ella, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe y dos oficiales uniformados entraron. El rostro de Mateo palideció.
Mateo Montenegro anunció un oficial está bajo arresto por intento de asesinato. Mateo se giró bruscamente hacia Alejandro, su expresión se torció en pánico. Me tendiste una trampa. Alejandro inclinó la cabeza. No, hermano, tú mismo te la tendiste. Mateo fue arrastrado, esposado, gritando amenazas vacías. Y mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él, un pesado silencio llenó la habitación. Alejandro finalmente exhaló sus hombros, relajándose por primera vez desde que despertó. Se acabó. Se había hecho justicia y él finalmente era libre. La mansión Montenegro siempre había sido grandiosa, imponente y fría, una fortaleza de riqueza construida sobre generaciones de poder. Pero esta noche, mientras Ana entraba en el comedor con poca luz, se sentía diferente, más cálido, más íntimo. La suave luz de las velas parpadeaba sobre la mesa, elegantemente puesta cerca de los grandes ventanales con vistas al horizonte de la ciudad. El aroma de rosas frescas llenaba el aire y una botella de vino se enfriaba junto a dos platos perfectamente colocados. A Ana se le cortó el aliento. «Alejandro, ¿qué es todo esto?», preguntó volviéndose para mirarlo. Alejandro estaba detrás de ella con las manos en los bolsillos, sus ojos azules, suaves pero intensos. «Una cena», dijo simplemente. «Solo tú y yo». El pecho de Ana se apretó. Durante las últimas semanas sus vidas habían sido un torbellino desde su recuperación hasta desentrañar la verdad sobre su accidente y ver a su hermano arrestado. Pero ahora con la tormenta finalmente detrás de ellos solo quedaba este momento, y de alguna manera eso se sentía aún más aterrador. Mientras se sentaban, Ana no pudo ignorar la forma en que Alejandro la miraba, como si estuviera memorizando cada detalle, como si ella fuera algo frágil pero precioso. «Estás callado», dijo ella, dándole una pequeña sonrisa burlona. «Eso no es propio de ti». Él exhaló haciendo girar su copa de vino entre sus dedos. «He estado pensando». «Eso es aún más peligroso», bromeó ella. Él no se rió. En cambio, se inclinó hacia adelante su mirada, ardiendo en la de ella. «Ana, ¿sabes cuántas personas se alejaron de mí mientras estaba en ese coma?» Su sonrisa se desvaneció. Lo sabía. Lo había visto de primera mano, la forma en que su familia lo había tratado como una carga, la forma en que sus supuestos amigos habían seguido adelante. La única razón por la que había sobrevivido a esa oscuridad era porque alguien se quedó, porque ella se quedó. «Pero tú no», murmuró Alejandro. «Estuviste allí día tras día. Me cuidaste cuando ni siquiera podía abrir los ojos. Cuando no era más que una causa perdida para todos los demás, te negaste a rendirte conmigo». A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Nunca lo había pensado de esa manera. Simplemente había hecho lo que sentía que era correcto. Pero para Alejandro había significado todo. Alejandro se acercó más sus dedos, rozando los de ella sobre la mesa. Ana lo tengo todo, su voz era suave pero firme. «Dinero, poder, influencia. Pero nada de eso significa nada sin ti». A Ana se le cortó el aliento. «Alejandro, déjame terminar», susurró él, su mano finalmente cerrándose alrededor de la de ella, su pulgar, trazando círculos lentos y delicados contra su piel. No sé cómo sucedió, no sé cuándo empezó, pero lo que sí sé es que cada momento que estuve atrapado en ese coma, tú fuiste la que me mantuvo con vida. Fuiste mi luz en la oscuridad, Ana. Sus ojos ardían con lágrimas. «Te amo». Las palabras la golpearon robándole el aliento. No porque ella no lo hubiera sentido tan bien, sino porque escucharlo de él lo hacía innegablemente real.
Alejandro Montenegro, el hombre que una vez había vivido en un mundo de fríos cálculos, negocios y juegos de poder, ahora estaba sentado frente a ella desnudando su alma. Y por primera vez en su vida, Ana sintió algo que nunca antes había sentido verdadera, completa e irrevocablemente querida. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero sonrió a través de ellas. Alejandro susurró: «No tienes idea de cuánto significa eso para mí». Él se acercó, secando suavemente una lágrima de su rostro. «Entonces, déjame mostrártelo». Y mientras se inclinaba presionando su frente contra la de ella, Ana supo que esto era solo el comienzo. Habían pasado meses desde esa fatídica noche en que Alejandro le confesó su amor a Ana, y en ese tiempo todo había cambiado. Alejandro se había recuperado por completo, recuperando su fuerza a través de interminables horas de rehabilitación y entrenamiento. Su cuerpo ya no era débil, ya no estaba limitado por el accidente que casi le quita la vida. Y ahora era Alejandro Montenegro, una vez más de vuelta al timón de Empresas Montenegro, de pie en la sala de juntas, con la confianza de un hombre que había ido al infierno y había regresado y había sobrevivido. Pero había una diferencia crucial entre el hombre que era antes del accidente y el hombre que estaba aquí ahora. Esta vez no estaba solo, esta vez tenía a Ana, y pronto, si ella decía que sí, sería suya para siempre. La azotea de la mansión Montenegro estaba bañada por el suave resplandor del sol poniente, arrojando cálidos tonos dorados sobre el horizonte de la ciudad. Ana estaba de pie en el borde, contemplando la impresionante vista, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. «Es hermoso aquí arriba», murmuró la brisa jugando suavemente con su cabello. Alejandro, de pie detrás de ella, sonrió. «No tan hermoso como tú». Ella se volvió hacia él rodando los ojos juguetonamente. «¡Qué galán, Montenegro! ¡Muy galán!». Pero su expresión burlona se desvaneció cuando vio la forma en que él la miraba. Había algo diferente en sus ojos esta noche, algo más profundo, más seguro, más infinito. Antes de que pudiera preguntar, él respiró hondo, luego lentamente se arrodilló. A Ana se le cortó el aliento, sus manos volaron a su boca mientras Alejandro sacaba una pequeña caja de terciopelo, la abría para revelar el anillo de compromiso más impresionante que jamás había visto. Un elegante diamante engastado en una delicada banda de platino. Pero no fue el anillo, lo que le quitó el aliento fue él. Fue la forma en que su voz tembló ligeramente mientras susurraba: «Ana, no solo salvaste mi vida, te convertiste en mi vida». Su corazón latía con fuerza. «Antes de ti lo tenía todo: dinero, poder, éxito. Pero me faltaba algo. Me faltabas tú». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Tú eres la razón por la que luché, por vivir, la razón por la que me encontré de nuevo. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas cuánto significas para mí». Sostuvo el anillo sus ojos, nunca se apartaron de los de ella. «Ana Ramírez, ¿quieres casarte conmigo?». El mundo se detuvo. Ana no podía hablar, no podía respirar. Todo lo que pudo hacer fue sentir frenéticamente la risa y las lágrimas desbordándose al mismo tiempo. «Sí», logró decir finalmente, su voz quebrada. «Sí, Alejandro, 1000 veces sí». Alejandro soltó un suspiro de alivio, deslizando el anillo en su dedo, antes de atraerla a sus brazos, a su mundo, a la eternidad. Y mientras sus labios se encontraban bajo la luz del sol que se desvanecía, Ana supo que aquí era donde pertenecía, siempre.
La mansión Montenegro nunca se había visto más radiante que el día de su boda. Los jardines se transformaron en un paraíso encantador. Rosas blancas bordeaban los caminos, luces parpadeantes cubrían los imponentes robles y una suave música sonaba de fondo mientras los invitados se reunían maravillados. Ana estaba de pie en la gran entrada vestida con un elegante vestido blanco, su corazón acelerado. «¿Estás lista?», susurró a su lado Lisa, su dama de honor. Ana respiró hondo, sus dedos apretando su ramo. Luego levantó la vista y allí estaba él. Alejandro estaba de pie en el altar vestido con un esmoquín negro clásico, mirándola como si fuera la única persona en el universo. Sus nervios se desvanecieron, dio un paso adelante, caminando por el pasillo con absoluta certeza. Cada paso la acercaba a la eternidad. Y cuando finalmente lo alcanzó, Alejandro tomó sus manos, sus ojos brillando con amor puro y sin filtros. Se pronunciaron los votos, sus promesas selladas, no solo con palabras, sino con el vínculo inquebrantable que habían construido a través de cada dificultad, cada batalla, cada momento de devoción inquebrantable. Ahora los declaro marido y mujer. Un estallido de júbilo se produjo cuando Alejandro tomó su rostro, presionando el beso más sincero y significativo contra sus labios. Y mientras el mundo se regocijaba, Ana se dio cuenta de que este no era el final de su historia. Esto era solo el comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro y Ana se escabulleron de la multitud, caminando de la mano por los jardines disfrutando de su nueva realidad. No más hospitales, no más soledad, no más dolor, solo ellos juntos siempre. Alejandro apretó suavemente su mano. «¿Sabes?», murmuró. «Pensé que lo tenía todo antes de conocerte». Ana sonrió apoyando la cabeza en su hombro. Y ahora, él la miró, su expresión suave, devota, infinita. «Ahora sé que nada de lo que tenía antes importa, porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Ana contuvo las lágrimas abrumada por la profundidad de sus palabras. Y mientras avanzaban hacia el resplandor dorado del sol poniente, supo que habían pasado por tormentas, oscuridad, experiencias cercanas a la muerte, pero al final el amor había ganado. Y con Alejandro a su lado, Ana finalmente estaba en casa. Mientras Alejandro y Ana caminaban de la mano hacia su felices para siempre, su historia se convirtió en un testimonio de algo verdaderamente poderoso. El amor no se trata solo de encontrar a alguien, sino de estar a su lado en cada tormenta. Ana nunca se rindió con Alejandro, incluso cuando el mundo lo había hecho. Y al final fue el amor, no el dinero ni el poder, lo que verdaderamente lo salvó. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Relatos Conmovedores para más cuentos emocionantes e inspiradores. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia que moverá tu alma. Gracias por vernos. Y recuerda, a veces las más hermosas historias de amor comienzan de las maneras más inesperadas. Nos vemos en la próxima historia. Hola a todos. Me da muchísima curiosidad saber desde qué parte del mundo nos están viendo o escuchando. Por favor, dejen un saludo en los comentarios y díganme desde qué ciudad o país nos acompañan. Y sobre la historia que acabamos de compartir, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les dejó pensando en algo? Me encantaría leer sus opiniones y lo que sintieron. De todo corazón, donde quiera que estén, les mando un abrazo enorme y deseo que la paz y la tranquilidad siempre los acompañen a ustedes y a sus seres queridos. Cuídense mucho. Por último, recuerden que este espacio es de todos. Si alguno de ustedes tiene una historia fascinante, conmovedora o simplemente algo que merezca ser contado,
Anímense a compartirla aquí abajo. A todos nos encantará leerlos.